Bienvenida a un episodio más de Muna Woman Podcast. Soy Vilmari. Este es el episodio número 23. Te doy las gracias por sintonizarme en el día de hoy. Aquí en Muna Woman, nuestra misión es de restablecer el diseño original de la mujer creado por Dios. Trabajamos con tu esencia y con tu identidad. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos varios recursos que tenemos disponibles en nuestro sitio web que te ayudarán con el crecimiento, tales como estudios bíblicos. Tenemos también blogs, blog diarios, y también tenemos nuestro podcast. Y ya próximamente estaremos anunciando la fecha de lanzamiento de nuestro primer ebook bajo el tema La Metamorfosis. Cuando esté ya disponible para ser lanzado, lo voy a estar anunciando por las redes sociales y también por nuestro sitio web. Puedes visitarnos, nuestro sitio web aparece en pantalla. Nuestra visión, mujer, es ayudarte a vestirte de fuerza, de valentía y de honor. Hemos tenido también otras mujeres que se han integrado a este movimiento que ha salido del corazón de Dios y ha sido puesto en mi corazón para este tiempo. Y estas mujeres han compartido de sus testimonios, han compartido palabra diaria donde Dios ha hablado, una palabra fresca, una palabra que ha tocado los corazones que la han escuchado. Y te doy gracias a ti que siempre has estado presente desde nuestro primer día cuando lanzamos a Muna Woman Podcast por estos medios digitales. También quiero agradecerte el que compartas estos videos, porque así es la única manera de que pueden llegar a personas que pues yo no conozco, pero Dios sabe quiénes son y que necesitan escuchar esta palabra que lanzamos por aquí. Semanalmente subimos un video en nuestro podcast que está disponible también en otras plataformas tales como Spotify, también Apple Podcasts, donde puedes accesar estos videos de igual manera en audio. Así que quiero darte las gracias si has estado conmigo desde el principio. Dios nos ha ayudado, Dios nos ha dado la victoria, y quiero invitarte a que si aún no te has suscrito a nuestro canal de YouTube, puedas hacerlo simplemente dándole clic a la suscripción, y también tienes que activar las notificaciones para que te lleguen directamente a tus notificaciones y así puedas ser bendecida. Y también te pido que si aún no lo has hecho, también puedas compartirlo con tus familiares y con tus amigos. Esta palabra que necesita ser escuchada quizás por alguna persona que está cercana a ti, que Dios le quiera hablar. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre el tema pensamientos entenebrecidos. Mientras oraba, le pedí al Señor que me diera palabra para este episodio número 23. Y esta palabra viene directamente del cielo. Es una palabra que confrontará. Es una palabra que Dios utiliza para, para hablar, para transformar, para redarguir, para que podamos autoanalizarnos y ver qué es lo que está aconteciendo, qué es lo que está pasando, por qué hay tanta neblina eh, en el mundo. Y nosotros como iglesia de Jesucristo, como hijos de Dios, ¿cuál es nuestro trabajo? ¿Cuál es nuestra misión? ¿Qué nosotros estamos haciendo? ¿Qué debemos estar haciendo? ¿Y en dónde estamos ahora mismo? ¿Y qué estamos haciendo al respecto? Así que lo primero que quiero hacer es leer rápidamente en Efesios capítulo 4, verso 18. Está en la pantalla. Voy a leer la Reina Valera 1960. Dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Como acabé de mencionar anteriormente, mientras estaba orando, recibí esta palabra de parte de Dios, y es una palabra que confronta, porque nadie quiere escuchar que, que tienes un pensamiento entenebrecido, que la capacidad de pensar tuya está nublada por la neblina. Es una palabra que confronta,
porque Pablo en ese momento le estaba hablando a los Éfesos y estaba confrontando a estas personas que estaban cometiendo todo tipo de impureza. Si te pones a ver el mundo hoy día, hay muchas cosas que están aconteciendo que realmente vemos la guerra espiritual todos los días, todos los días. Luchamos contra principados, luchamos contra potestades de las tinieblas de este siglo, contra huestes de maldad, contra legiones. Luchamos contra la carne. Tenemos varios enemigos y diariamente debemos estar en alerta en todo momento, como atalayas. En el tiempo antiguo, cuando había una fortaleza, ahí siempre aparecía un atalaya y estaba ese atalaya en esa fortaleza vigilando 24/7, 365 días al año. O sea que no había ni un solo momento que este atalaya dijera, yo necesito un break, yo necesito usar el baño, yo necesito irme a dormir. O sea, obviamente se relevaba este atalaya por otro atalaya más, pero nunca se dejaba ese lugar sin un atalaya. Nunca se dejaba ese lugar sin alguien que estuviera vigilando en todo momento. Entonces, ¿qué ha pasado en el mundo? ¿Qué ha pasado con la iglesia? ¿Qué ha pasado con nosotros? Porque estamos viendo tanta guerra? Porque estamos viendo eh, un mundo al revés. Primeramente, las escrituras nos habla de los últimos tiempos y estamos viendo pues varias señales. Obviamente no voy a entrar en ese tema porque no es el tema que Dios me dio para el día de hoy, pero cuando vemos un mundo lleno de tinieblas, entonces nos preguntamos, espérate, ¿y qué está haciendo la iglesia? ¿Qué está haciendo los hijos de Dios? ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Cuál es nuestra asignación en este mundo? ¿Qué hacía Jesús cuando caminaba con sus discípulos? Jesucristo en aquel tiempo vino a traer una revolución. O sea, él revolucionó absolutamente toda esta gente porque ellos estaban acostumbrados a vivir de una manera, ellos estaban acostumbrados a reposar el día de reposo, le llaman el Shabbat, y ellos estaban acostumbrados a reposar ese día. No hacían nada, no trabajaban, no hacían ningún tipo de actividad, no, absolutamente nada. Entonces, en ese momento, Jesucristo comienza a ¿qué? A echar fuera demonios, comienza a sanar a la gente. Y esta gente, pues obviamente Jesús causó una revolución porque estaban diciendo, ¿quién se cree este que es? Que viene a romper la ley de Moisés. Había un mundo de tinieblas en ese tiempo y Jesús era la luz en medio de esas tinieblas. Entonces nosotros, como hijos de Dios, somos la luz en este momento, en este mundo lleno de tinieblas. ¿Y qué es el pensamiento? El pensamiento constante que nosotros, donde se procesan absolutamente todas nuestra capacidad de pensar, todos estos pensamientos, todas estas palabras que muchas veces son 1000 por minuto, que estamos procesando diariamente. Ese es el pensamiento. Entonces, el apóstol Pablo estaba allí hablándole a Éfeso y le decía, teniendo el entendimiento entenebrecido. Cuando hablamos de la palabra entenebrecido, estamos hablando de una oscuridad, de tinieblas, de algo que no se ve, algo que está completamente bloqueado. Si pensamos por un momento en un día nublado, piensa en un momento en un día nublado, pensamos en este día totalmente cubierto de tiniebla o de lluvia, el cielo completamente gris, donde no puedes ver absolutamente nada. Entonces, cuando no se puede ver nada, no sabes a qué dirección tú vas a ir, porque todo está nublado, hay tinieblas, y si hay tinieblas, no se ve, no tienes una visión clara de hacia dónde vas o qué dirección vas a tomar. La iglesia de Jesucristo no puede ser una iglesia con el pensamiento entenebrecido. No podemos imitar absolutamente nada de lo que está aconteciendo en el mundo, sino más bien debemos pararnos en la brecha y decir las cosas no se hacen
de esa manera. Las cosas se hacen como está estipulado en la palabra de Dios. Entonces somos luz en medio de tinieblas. Jesucristo ocasiona esta revolución en medio del pueblo judío porque él decía que él era el Hijo de Dios, que él había venido a salvar los perdidos. O sea, a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Entonces Jesucristo comienza a hacer milagros, a hacer prodigios, comenzó a convertir el agua en vino en una boda, comenzó a levantar a los paralíticos, comenzó a libertar a los endemoniados. Entonces cuando vemos esto, entendemos que a eso nos llamó Jesucristo a nosotros de igual manera. Él escogió a 12 discípulos en ese momento y esos 12 discípulos cuando Jesucristo se fue y terminó, cumplió con su propósito de vida, los discípulos se quedaron haciendo el trabajo que Jesucristo le había enseñado. Entonces los discípulos, mira, la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Entonces vemos cómo estos discípulos se levantan y van y comienzan entonces a hacer lo mismo que hacía Jesús. Y lo primero que hicieron estos discípulos, ¿qué fue lo primero que pasó cuando se reunieron todos en aquel aposento alto? Lo primero que recibieron fue el Espíritu Santo, porque obviamente Jesucristo le dijo, yo me voy, pero envío al Consolador, al que va a estar con ustedes. Y él va a venir, los va a llenar, y ustedes van a ser llenos del Espíritu Santo. Y eso mismo aconteció, fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces, para poder recibir el Espíritu Santo en tu vida, las facultades de nosotros tienen que estar completamente abiertas a sentir la presencia de Dios. Entonces, esa sensibilidad de la que el apóstol Pablo le está hablando a los Éfesos no estaba en ese momento, no estaba en ellos. Habían perdido toda sensibilidad a la palabra. Muchas veces yo me he encontrado con gente que le hablo de la palabra del Señor y como tienen como ese rechazo, como ese menosprecio a la palabra de Dios porque han perdido toda sensibilidad. En otras ocasiones me he topado con gente que le he hablado y tienen este espíritu de religión tan y tan fuerte o de quizás orgullo que no deja que esas palabras o la palabra de Dios llegue y toque. La palabra de Dios que es viva y eficaz y que penetra, dice la palabra, que transforme sus vidas. No pueden porque han perdido toda sensibilidad. Entonces, cuando tú pierdes toda sensibilidad a la palabra de Dios, tus pensamientos están entenebrecidos, tú no estás pensando en el espíritu, estás viviendo y estás caminando según la carne, entonces te vas a entregar a los deseos de la carne. Las obras de la carne. El apóstol Pablo habló de las obras de la carne. Entonces, las obras de la carne, contienda, enemistades, ira, disensiones, todas estas cosas, hipocresía, chisme, avaricia, se levantan todo esto, se levanta todo esto porque son obras de la carne. Entonces, si el Espíritu Santo no es el que opera en el ser humano, en los hijos de Dios, entonces opera la carne. Está operando las obras de la carne. Entonces, está esa lascivia. La lascivia te separa de Dios porque es un apetito inmoderado acerca de algo. Entonces, esta lascivia te separa de la presencia de Dios. Y ahí llega la impureza. La impureza es simplemente algo que no es puro, algo que está totalmente separado de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Cuando están estos pensamientos entenebrecidos, estos pensamientos de oscuridad, estos pensamientos que solamente operan en la carne, no vas a recibir absolutamente nada de parte de Dios, porque todo está bloqueado. Entonces ahí el enemigo está haciendo fiesta contigo porque estás en una condición totalmente abierta al enemigo, abierta a los demonios, abierta a la carne, abierta a toda obra de la carne y la sensibilidad que tenías antes a la palabra del Señor se ha perdido. Entonces nosotros como iglesia tenemos que posicionarnos. Es muy triste que estemos tanto tiempo hablando de Dios, que estemos tanto tiempo
estudiando la palabra, que estemos tanto tiempo compartiendo de testimonios, tanto tiempo orando, tanto tiempo con Dios, para entonces, al final, ¿qué? Al final tu alma se pierda, al final no tengas esa recompensa porque tu pensamiento se entenebreció, porque perdiste toda sensibilidad, porque dejaste que el orgullo te ganara, porque dejaste que la vanidad te ganara, porque dejaste que toda esta lascivia, que toda obra de la carne te ganara y dejaste entonces de ser puro para Dios, separándote de la presencia de Dios. Debemos de pensar por un momento y analizar esto cuidadosamente, porque es algo que es de vida o muerte. Es algo que o te llevará al cielo o lamentablemente no llegarás al cielo. Y si no llegas al cielo, el único otro camino, lamentablemente, es el lago de fuego. Y Dios no quiere eso para ninguno de nosotros. Para su creación, Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros nos separemos para Él y que comencemos a vivir una vida pura, una vida separada totalmente para Él, una vida donde somos llenos del Espíritu Santo, donde este fruto del Espíritu sigue creciendo diariamente en nosotros, donde buscamos acercarnos más a Él, donde dejamos de vivir agradando la carne y las obras de la carne, donde dejamos de ser dominados por el orgullo, por la vanidad, por la hipocresía, por el chisme, por la lascivia, por las contiendas, por las enemistades, por la falta de perdón. Y decidimos entonces circuncidar nuestro corazón, circuncidar ese corazón y humillarnos ante la presencia de Dios. Hay otra cita bíblica donde el apóstol Pablo habla sobre los que son duros de cerviz. Cerviz es la parte dorsal del cuello, la parte de acá atrás, la que te permite doblar el cuello, agacharte así. Está compuesto de 7 vértebras. Entonces, si agachamos así la cabeza, si agachamos la cabeza hacia abajo, esa parte de allá atrás, cerviz. Entonces, el apóstol Pablo lo que estaba diciendo es que están duros de cerviz, y que esta cerviz no se puede agachar, no se puede doblar hacia abajo. Entonces, cuando tú no puedes poner la cabeza así, en esta posición, está enseñando que no tienes esa posición de humillación ante Dios. Entonces, eso es lo que el apóstol Pablo le estaba hablando en este versículo, donde habla sobre la incircuncisión de su corazón. Cuando habla de la incircuncisión en el tiempo antiguo, sabemos que el pueblo judío circuncidaba y el que estaba por la ley tenía que ser circuncidado. Entonces, circuncidar es extirpar, sacar un pedazo del prepucio del hombre. Entonces, esta porción se quitaba, o sea, se extirpaba, se sacaba. Entonces, cuando el apóstol Pablo menciona esto en este versículo, está hablando que hemos que, que hemos llegado a la condición donde ya no podemos ni humillarnos ante Dios. Hemos llegado a esa posición donde ya no te importa si te humillas ante Dios o no, donde ya no puedes ni bajar la cabeza tan siquiera en una forma de humillación ante el Padre, porque tu pensamiento está tan entenebrecido y te ha arropado tanto ese orgullo y esa altivez y esa soberbia que tú dices, no, yo estoy bien, yo no tengo ningún problema, el problema no es conmigo. Yo llevo en el Evangelio 35 años, 40, 45, 15, 20, lo que sea. Yo sé de la palabra, yo me sé el libro de Génesis completo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, me sé los evangelios, me sé los primeros 5 libros, el Pentateuco, me sé la ley. O sea,
eso es una condición gravísima, porque estamos teniendo una actitud donde no se puede doblar el cuello, la vértebra, no se puede doblar en humillación y decir, mira, tú sabes que yo no me lo sé todo. Yo sé que Dios pone gente en nuestro camino para que nos ayuden a entender, para que nos ayuden a entender quizás cosas que no entendíamos en el pasado o quizás cuando vivíamos en una superficie. Yo le doy gracias a Dios porque Dios me ha llevado a unirme con personas que me han enseñado cosas que en 29 años no aprendí, las he aprendido porque le permití a Dios que bregara en mi interior, porque me di cuenta que había algo que no estaba funcionando, me di cuenta que había algo mal y había que arreglarlo. Me di cuenta de que existe el orgullo que te tapa, que te pone tu pensamiento entenebrecido a tal grado que tú pierdes toda sensibilidad y que tú crees que tú estás bien cuando no lo estás. Entonces hay que circuncidar ese corazón. Hay que circuncidar. El apóstol Pablo dijo, mira, vamos a circuncidar, porque este corazón necesita ser circuncidado. Vosotros resistid al Espíritu Santo, como hicieron sus padres. Así también están haciendo ustedes. Que tú seas la persona que Dios levante para cortar toda maldición generacional. Que tú en vez de darle maldiciones generacionales a tus hijos, tú le des bendiciones generacionales. ¿Y cómo lo puedes hacer? Aprende a agacharte, aprende a ser humilde, aprende a humillarte ante la presencia de Dios y decir, yo no me lo sé todo. Yo necesito gente a mi lado que me ayuden, que me guíen, que me sostengan las manos. Dejar ese orgullo a un lado y permitir entonces que el Espíritu Santo opere en ti, porque muchas veces vivimos de glorias pasadas, muchas veces vivimos en la superficie, conociendo lo que hemos conocido por 20, 25 años, pero Dios quiere entregarte vino nuevo y estamos todavía con el mismo odre viejo y con el mismo vino viejo, cuando Dios está diciendo, mira, te quiero entregar algo nuevo. Quiero romper el odre viejo y quiero llenarte de ese vino nuevo. Eso es lo que quiere Dios hacer hoy en tu vida. Y tú estás resistiendo al Espíritu Santo. Y esa resistencia, ahora mismo yo oro que es rota en el nombre de Jesús, que se rompe toda resistencia, toda fuerza que se está oponiendo a esa fuerza mayor, que se está oponiendo al Espíritu Santo. Dios me dijo en esta mañana, mientras oraba, que hay puntos ciegos. Hay puntos ciegos que nosotros debemos. Este fue un mensaje que impactó mi vida, porque me estás hablando de esos blind spots, de esos puntos ciegos que no podemos ver, donde vienen los ataques. Por eso es que como atalayas debemos estar pendientes 24/7, orando en todo momento, dice la palabra, para que entonces resistamos al diablo, no al Espíritu Santo. Al diablo es que tenemos que resistir al diablo y de vosotros huirá. Esa es la resistencia que nosotros como hijos de Dios debemos tener. Entonces, cuando le estaba orando a Dios para el episodio de hoy, Dios me da esta palabra y me dice en Crónicas, capítulo 7, versículo 14, segunda de Crónicas 7, 14, dice, si se humillare mi pueblo, sobre cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Dios está esperando que su pueblo se humille ante él. Está esperando Dios que ese pensamiento entenebrecido sea aclarado. Dios quiere que tú seas libre hoy. Dios quiere que tú seas transformado. Dios quiere que tú dejes esa vieja manera de vivir. Te estoy hablando de gente que han vivido en el evangelio por años y años. Ese es el enfoque en el día de hoy. ¿Has vivido en el evangelio
por tanto tiempo que se te ha olvidado lo que es la humillación, que se te ha olvidado lo que es ser humilde, que se te ha olvidado depender de Dios, que se te ha olvidado escuchar a Dios y la voz de Dios y afinar tu oído a la voz de Dios, porque estás viviendo de religión, estás viviendo de un evangelio pasado, estás viviendo de glorias pasadas y se te ha olvidado escuchar la voz de Dios. Y hoy Dios te está diciendo, si te humillas, si oras, si buscas mi rostro, si te conviertes de tus malos caminos, si dejas de operar en la carne y comienzas a operar en el espíritu, entonces yo voy a oír desde los cielos tu clamor. Yo voy a escuchar tu voz. Mi oído se va a inclinar a tu voz. Solamente cuando te humilles ante mí, cuando dejes de ser duro de cerviz, cuando aprendas a humillarte y agacharte así, con la cabeza hacia abajo. Dice, Señor, aquí estoy. Yo nada soy, nada sé sin ti. Nada soy, nada puedo hacer sin ti. Yo no me lo sé todo. Yo necesito tu guianza. Es lo único que Él quiere de ti en el día de hoy. Así que hasta aquí lo voy a dejar. Es importante que reconozcamos que el enemigo no está jugando. El enemigo está avanzando. Él está matando, robando, destruyendo. Pero nosotros tenemos algo que Él no tiene. Tenemos autoridad y poder de hollar serpientes y escorpiones como hijos de Dios. Tenemos el mismo espíritu que levantó a Jesucristo de entre los muertos. Vive en mí y vive en ti si eres hijo de Dios. Así que levántate hoy, sacúdete, expande tus estacas. El sitio de tu tienda, ensánchalo en el día de hoy, en el nombre de Jesús, y ya no más pensamientos entenebrecidos. Ahora completamente limpia esos pensamientos. Deja que el Espíritu Santo te limpie completamente y saque de ti todo lo que nos sirve para que entonces puedas escuchar su voz y puedas vivir esa vida humillada ante Dios y escuchando a Dios en todo momento y caminando en autoridad, caminando como lo que eres, una hija y un hijo de papá. Así que gracias te doy por acompañarme en este episodio de hoy, donde hablamos sobre pensamientos entenebrecidos. Quiero invitarte que si aún no has escuchado los episodios anteriores, lo puedes hacer. Están disponibles en el canal de YouTube y también en otros broadcasting channels, canales de broadcast. Los puedes accesar en estas plataformas digitales. Gracias por acompañarme en el día de hoy. Si tienes una petición de oración, puedes escribirnos. Tenemos en la pantalla nuestro email y también tenemos el chat que está disponible si deseas oración. Muchas bendiciones y gracias por acompañarme en el día de hoy.